la creación de lo que es variable, estructura de control, cómo es un for, cómo vamos a explicarle variables tipo de datos, operadores, vamos también a ver lo que es una estructura de control, funciones y por último cerramos con listas y diccionarios. Entonces, bueno, antes que nada, los fundamentos de la programación lo tenemos que iniciar en un principio para así a fin de que nosotros podamos entender cómo es el mundo de la programación y cómo lo podemos llevar al mundo, cómo lo traemos del mundo real a lo que es la programación. Entonces, comenzamos con lo que es la creación de variables y tipos de datos, que es una variable. Bueno, la definición de una variable en sí es la definición de algo a lo que queramos definir o cómo nos referenciamos a lo que vamos desarrollando en el momento que estamos desarrollando un software. Empezamos creando una variable porque es algo que nos refiere a una definición de un elemento, de un valor. Y las variables, por lo tanto, los tipos de datos de las variables pueden ser de tipo entero, flotante, de cadena de caracteres y de tipo booleano. Entonces, cuando es, por ejemplo, en cualquier lenguaje debemos de estar creando variables y definimos un tipo de dato. Entonces, una variable, un tipo de dato de una variable puede ser de tipo de dato entero y normalmente puede ser, si definimos una variable de tipo de dato entero, puede ser la edad. La edad está definida como, por ejemplo, 26. Si es tipo de dato de tipo carácter, definimos, por ejemplo, el nombre. Juan. El tipo de dato decimal puede ser precio y puede ser de tipo decimal, 5.5. Y el tipo de dato booleano es, por ejemplo, es un valor booleano que puede ser un switch, que puede ser true o puede ser también o false. Entonces, esta es la definición de una variable en el mundo de la programación. Nosotros le damos el tipo de dato a esta variable. Entonces, cuando ves el tipo de dato puede ser entero, ¿verdad? Entero. Puede ser de tipo carácter, cadena de carácter, decimal, ¿verdad? Decimal, o en su caso es booleano. Booleano. Esto en un lenguaje de programación, su sintaxis, por ejemplo, en Java, lenguaje de programación Java, se define como un int, acá lo definimos como un string, también es para TypeScript, string, y aquí lo definimos como un float, ¿verdad? O un doble, y aquí lo definimos como un booleano. Entonces, de esta forma estamos definiendo las variables con su tipo de datos. Entonces, eso es la definición de una variable. Vamos a seguir, ahora vamos a seguir con lo que es los operadores. Normalmente los operadores lo hacemos para el cálculo de una suma, de una función aritmética, donde vamos a hacer, por ejemplo, una sumatoria. Podemos ver que los operadores aritméticos son de suma, igual, bueno, el de suma, el de resta, el de multiplicación, los mismos que ya conocemos, el de división y el módulo que es el de resta. Estos son los operadores como tal. Cuando vamos a hacer la comparación de verificar si es mayor, menor, que igual que algún valor, o hacemos comparaciones entre valores, solemos hacer acá, podemos hacer lo que es igual, ¿verdad? Podemos hacer lo que es igual, distinto que, ¿verdad? O podemos hacer mayor igual que, menor igual que, ¿sí?
Entonces, de esta forma hacemos las comparaciones entre los valores para que así podamos comparar objetos o valores que cuando estamos codificando. Estructura de control. Aquí entramos al mundo de lo que es las condicionales, lo que es un if, un else. El caso del if, para los que no saben, cuando comenzamos el mundo del desarrollo, hablamos de algoritmo, y un algoritmo es un conjunto de pasos que se dan para llegar a un determinado fin. Esto quiere decir que cuando hacemos un algoritmo, comenzamos con el inicio de un programa y vamos desglosando hasta que llegamos a un condicional, ¿verdad? Para definir si por acá va el software. Disculpen que yo no soy tan igual. Si vamos por acá, entonces esto quiere decir que esto es mi condición de sí o no. Él inicia, ¿verdad? Introduces algo por teclado, recibimos algunos valores, por ejemplo, podemos recibir A, podemos recibir B, ¿verdad? Y lo que definimos es si A o B son distintos a 0, entonces introduce a un proceso. En caso contrario, hacemos un proceso. En este caso podemos hacer lo que es la sumatoria, sumar, ¿verdad? Y en este caso podemos hacer lo que es mostrar. Y así vamos formando nuestro algoritmo. ¿Por qué les digo esto? Porque todo lo que estamos desarrollando software, todo lo que estamos desarrollando o queremos desarrollar, lo llevamos del mundo real a lo que es el mundo de la programación. Y esto lo hacemos con un algoritmo. Entonces, algoritmo, pseudocódigo, y esto lo llevamos a un proceso, a un paso a paso, para que así tengamos nuestro desarrollo. Esto quiere decir que al momento de nosotros hablar de la estructura de un control, estamos hablando de condicionales. ¿Por qué? Cuando hacemos un proceso o un pseudocódigo, estamos trabajando con estructura de control. Quiere decir, por ejemplo, supongamos que queremos hablar de unos estudiantes que se ingresan a un conjunto de estudiantes y queremos determinar si estos son mayores de edad o no son mayores de edad. Entonces, lo primero que vas a hacer es definir el inicio, ¿verdad? El inicio, vas a introducir la cantidad de estudiantes, cantidad de estudiantes, ¿sí? Y vas a determinar y vas a ingresar en el número de elementos, X, elementos, puede ser un arreglo de estudiantes con edad que sea 20, 21, 22, ¿verdad? Y esto lo que vamos a hacer es, por cada estudiante, recorrer estos estudiantes, la cantidad de estudiantes, recorrerlo con un for y determinar, preguntar si en la posición que está acá, 0, el estudiante, la edad, ¿verdad?, es mayor que 20. Sí, entonces, bueno, mostramos una información acá. Y el caso contrario, si se da esto, sí, entonces mostrar. Caso contrario, es menor de edad, menor que 20. De esta forma trabajamos con los condicionales y lo que es el if y el let. El if basada en bucles, entramos a lo que es el mundo de los bucles, los for y los while. Bueno, aquí es interesante porque cuando estamos definiendo un conjunto de elementos que puede ser un arreglo unidimensional o bidimensional, tenemos que entrar a lo que es trabajar con arreglos. Lo que es trabajar con arreglos, básicamente lo debemos de conformar, por ejemplo, un conjunto de elementos, números, ¿verdad? Números. Entonces, esto es un arreglo de 1, 2, 3, 4. Mi arreglo está conformado por desde la posición 0. Esta es mi posición 0.
esta es mi posición 1, mi posición 2, mi posición 3. Al igual que cuando vamos a introducir una cadena de caracteres, es una cadena de caracteres, pero asimismo también es un arreglo de caracteres. En este caso es un arreglo de enteros. Puedes también hacer un arreglo de string. Como es un arreglo de enteros, yo necesito hacer un for para poder recorrer este arreglo. Y mi for, puedo también definir contadores, o valores que son contadores que inician desde 0 y terminan en la posición de la longitud de la cadena. Hay funciones que determinan la longitud de la cadena, del arreglo, perdón. Pero yo necesito recorrerlo dentro de un for o dentro de un while. En este caso lo vamos a recorrer con un for. Y el for va a ser de la siguiente forma. El for yo lo defino, abro. Pero primero voy a definir un contador, ¿verdad? Lo defino como un valor entero y defino un contador igual que 0. Ese contador, para no enredarnos, el contador lo defino acá como entero y lo defino como un contador, y lo voy a igualar que 0. Cierro acá con mi punto y coma y defino el for. Entonces, el for lo defino acá y trabajo con i, que acá con el contador defino un valor entero y igual 0, ¿verdad? Punto y coma. Ahora quiero saber la longitud de esta. Entonces, bueno, yo sé que 0, 1, 2, 3. En este caso es i menor o igual que 4. ¿Y quién incrementa? Incrementa el contador, el i. Y, ¿verdad? Incrementa. Siempre abro llave y cierro llave. Y dentro de este for puedo hacer mi proceso que quiero hacer. ¿Cómo es esto? Bueno, yo lo que voy a hacer es, como necesito recorrer los números en su posición, en cada posición del arreglo, posición 0, la posición 1, 2 y 3, lo que necesito es decirle, bueno, en la posición número, ¿verdad? En la posición I, dame el valor de eso. Y entonces, en la posición esta, ¿cuándo qué? Cuando sea igual que 2, bueno, entonces, cuando esto sea igual que 2, hacemos un condicional y consultamos. Consultamos y le decimos, bueno, si el número en la posición I es igual a 2, entonces muestra número posición I. Recuerden que esto todavía yo no lo he usado, el contador lo dejé ahí, lo definí, pero lo dejé allí para en algún momento utilizarlo. Eso lo voy a hacer para en su momento hacer un ejercicio donde definamos una cantidad de números y verifiquemos si estos números son par o impar. Pero ya lo vamos a hacer. Entonces, de esta forma, asignamos un for para recorrer un arreglo de enteros y en su posición verificar si el número es igual que 2. De igual forma, podemos hacer una operación aritmética y podemos dividir y tomar el resto y verificar si este número es par o no es par. Pero ya llegaremos a su momento y lo vamos a hacer. Entonces, borramos acá para tomar el espacio. Entonces, ya hemos entrado al mundo de lo que es el fundamento de la programación y hemos podido asignar o crear variables con su tipo de datos y asimismo hemos aprendido a hacer lo que es un arreglo de enteros, en este caso,
y hemos recorrido dicho arreglo con un for. Las funciones. Las funciones. Definición de una función. Una función. ¿Qué es una función? Nosotros estamos codificando, pero estamos desarrollando de forma secuencial. Ya definimos los arreglos, definimos las variables con su tipo de datos, pero ¿qué nos falta? Hacer las funciones. Y una función cumple con un determinado fin. Una función también tiene una firma. Una función define en sus argumentos lo que va a recibir para hacer una determinada función, como se denomina, para cumplir un fin. Esto es una función. Por lo tanto, cuando defines una función, en muchos lenguajes, por ejemplo, una función mostrar, mostrar enteros, esto es mi función, pero mi función recibe argumentos. Entonces, ¿qué argumento puedo recibir? Argumento A, argumento B. Pero esos argumentos pueden ser de tipo entero, pueden ser de tipo puede ser de tipo string, también puede ser booleano, y una función, por ejemplo, la función mostrar enteros va a recibir A, va a recibir B. Recordemos que esto es de un tipo de datos que va a recibir mi función abre llave, cierra llave, y dentro de esta función vamos a definir variables locales, porque las variables también pueden ser variables locales, que son variables definidas dentro de una función. Las variables que están fuera de la función son variables globales. Más adelante vamos a profundizar sobre el mundo de la programación orientada a objetos. Esto es otra cosa, llevándolo al mundo real, a lo que vivimos a lo que es el mundo de la programación. Entonces, yo defino variables, puedo definir variables, bueno, una variable de tipo marcadores, de tipo entero, ¿verdad? Donde defino aquí número entero. El de acá o lo inicializo en 0, puedes inicializar también, pero entonces tú recibes A o recibes B, podemos recibir solamente un elemento, donde el elemento puedes tomarlo y decir, bueno, dame los elementos, un arreglo de elementos y cumplimos con una determinada función. Esto lo podemos acá, por ejemplo, elemento, lo tomamos, elemento, lo dividimos, y hacemos una función y esto return, un valor X que es nuestra función, cumplió con su determinado fin. Ahora, luego de esto, ¿qué hacemos con una función? Bueno, una función la podemos asignar a una variable porque ya retornó un valor y cumplió con una determinada objetivo. Pero la función también puede ser función con retorno o función sin retorno, que son funciones de tipo void. Entonces ya hemos definido un poco de lista, hemos hablado de función, variables, tipo de datos, y me gustaría hablar un poco de la programación orientada a objetos. ¿Me dan un permiso? Vale. Supongamos que estamos hablando del mundo real, de que es una programación orientada a objetos y cómo se trabaja estos desarrollando software. Y básicamente llevemos el entorno de nuestra vida real a lo que es la programación orientada a objetos. En el momento de crear una clase, estamos hablando, por ejemplo, de una clase estudiante. Un estudiante se conforma por su sexo, por su nombre, por su edad, y estos valores son determinados atributos. Es distinto a lo que es hablar de variables. Entonces, vamos a hablar de una clase, ¿verdad?
en el mundo de la programación orientada a objetos vas a escuchar ciertos términos. Vas a escuchar lo que es una clase, ¿verdad? Vas a escuchar de lo que es atributo, vas a escuchar lo que es clases, están dejando mal, de lo que es herencia, lo que es polimorfismo, polimorfismo, herencia, vas a escuchar sobre sobrecarga de método, pasa también a hablar el tema de la herencia, el tema de las clases, que es una clase, el tema del atributo. Vamos a ver un montón de cosas que son nuevas y que, bueno, es muy interesante el mundo de la programación. Entonces, bueno, cuando son conceptos, clases, definición de una clase como la clase. Las clases pueden contener atributos y métodos dentro del mundo de la programación orientada a objetos. Herencia, polimorfismo, sobrecarga de métodos y encapsulamiento. Encapsulamiento. Otra cosa más que se me escapa por allí. Se me puede escapar el tema, herencia. Entonces, vamos a ver un poco de cada una de ellas. Al igual que los atributos se pueden crear con su tipo de datos. Vamos a hablar sobre una clase. Perfecto. Entonces, bien, ¿qué es una clase? Vuelvo y repito, la clase contiene atributos y contiene métodos. Una clase es un objeto que se refiere por ejemplo, a la clase estudiante. Un estudiante tiene sus nombres, sus características, y un estudiante puede ver una materia, una o muchas materias. Entonces, esas son funciones. Igual, por ejemplo, vehículo. Un vehículo tiene un color, una marca, un modelo, y el vehículo puede ser un vehículo automóvil de 4 ruedas o un vehículo de 2 ruedas que es de tipo moto. Entonces, así definimos la clase. Herencia. En el mundo real nosotros tenemos padres, nosotros tenemos hijos, y entonces nuestros padres nos heredan ciertas funciones o nos heredan ciertas características para que nosotros podamos acceder, por ejemplo, al tipo de cuenta. No, mentira. Hay ciertos privilegios que nuestros padres nos dan para que, mira, toma esto, igual que nosotros le damos a nuestros hijos ciertas cosas que ellos puedan heredar. Al igual se consta de esto, una clase A es llamada superclase y una clase B es llamada una subclase. Entonces, esta clase hereda características de la clase A, ¿verdad? Pero esta clase A tiene modificadores de acceso que pueden ser de tipo privado, pueden ser de tipo protegido, porque ciertas cosas que esta clase A no quiere que la clase B tenga, porque estas cosas que están acá son privilegiadas para mí y no quiero que todo tenga acceso a todo. Entonces, hablamos de los modificadores de acceso, que en ciertos lenguajes de programación se definen por público, por privado, por protegido y por protector. Entonces, estos modificadores de acceso, cuando hablamos de la herencia, juegan un papel muy importante. Sobrecarga de método. Muchas veces definimos un método en una interfaz, en una clase, puede ser en una clase abstracta, y esta sobrecarga de método es simplemente pasarle llamar a la misma función, pero sobrecargarle otro argumento al método. Encapsulamiento. ¿Qué define por encapsular? Cuando hablamos de encapsular, es como que, mira, este valor, necesitamos que sea como que inmutable o esté allí. Entonces, por eso definimos el tema de encapsulamiento. Vamos a hacer una nota
de una clase. Vamos a construir una clase. Un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una clase, ¿no? Donde podamos ver, definir el tema como estamos refiriendo. Bueno, vamos a definir una clase vehículo. La definición de una clase en un lenguaje de programación, en mi caso lo voy a dar con Java. Ustedes pueden verlo con Python, con PHP, un lenguaje de programación. Recordemos que ellos difieren solamente por la sintaxis, pero los lenguajes de programación cumplen con un determinado fin, que es comunicarse con la computadora y decirle, darle instrucciones y que un intérprete, en mi caso de Java, es JDK, pueda leer el código, las sentencias y traducirlas. Entonces, en mi caso de Java, yo sé que la clase se define como un class, defino vehículo, ¿verdad? Abro llave, cierro llave y entonces dentro de esto tengo mis modificadores de acceso. Voy a hacer unas variables privadas, private, defino A, defino B, defino C y estas son de tipo privado. Como son de tipo privado, bueno, hay un trasfondo más que debemos de hacer unas funciones que sean para esto, unos getter, etc. Pero definamos que eso quedó allí. Esas variables están definidas allí. Pero también tengo otras variables de tipo public, ¿verdad? Public, que defino M y defino N. Entonces, bueno, aquí ya tengo mis otras variables de tipo pública. Pero por acá tengo otra clase, ya esta clase ya cerró acá, ¿verdad? Bueno, un método. Vamos a función arrancar. Arrancar. Y es un método que necesita una velocidad. Una velocidad. Velocidad. Entonces, ella abre aquí, cierra aquí, y tenemos la sentencia. Esta clase cierra acá y tengo otra clase llamada moto. Entonces, clase, moto, hereda, extends de vehículo. Entonces, ya yo estoy heredando los atributos de la clase vehículo y también puedo llamar a la función arranca con una palabra reservada llamada super. Con esta cosa yo puedo pasarle la velocidad y ya estoy usando las características de la clase vehículo. Mi superclase y la clase moto es la subclase. Entonces, bueno, creo que hasta aquí está bien que avancemos. Luego me gustaría darles una práctica de cómo llevar esto, traducirlo en el lenguaje de programación Java. Pero para esto necesito formularlo bien y hacerles una hora de Java para que así aprendan Java más adelante. Así que espero les guste. Nos estamos viendo pronto. Así que sigan codificando.